otro escenario precisamente es, bueno, ¿qué pasaría si si no hay una intervención y empieza a deteriorarse? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Hay uno muy interesante, el cual, por eso necesitamos una teoría de cambio. En este escenario, imagínense que está la naturaleza, hay una intervención y resulta que nosotros lo que queríamos era que nos diera un roble. Pero resulta, por alguna razón, que la intervención nos cambió de árbol. Y ahora el árbol es un pino o un eucalipto. ¿Qué salió mal? ¿En dónde fueron los problemas? ¿En dónde yo debería empezar a rastrear el impacto que generé? ¿Lo debí de haber empezado desde el pasado, en la intervención, o simplemente los resultados que yo esperaba que fueran a darse, pues no era realmente la planeación que debía haber hecho? Por lo tanto, entra el ser humano, entran las organizaciones y nosotros nos gusta un poquito eh, pues saber qué es lo que estamos haciendo y por eso le estamos llamando impacto. Tenemos un pasado donde tenemos una plantita y si en vez de la naturaleza nosotros somos los que es, echamos agua y nosotros estamos regando la naturaleza, pues nosotros asumimos que nos va a dar cierto árbol, cierto futuro. Listo, tenemos aquí un modelo de intervención completito. Ahora la gran pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro modelo de intervención y el modelo de intervención de la naturaleza? ¿Cuál es el impacto en el cual nosotros tenemos que empezar a hacer una medición? Y aquí es donde se dividen tres tipos de medición y por eso es importante conocer todas las, digamos, esquinas o los detalles de la medición de impacto. Es decir, la naturaleza hizo lo que tenía que hacer y me dio un pino. Y resulta que bajo circunstancias similares yo hice algo similar a la naturaleza, pero el resultado de mi intervención fue un roble. ¿Dónde podemos medir qué es lo que sucedió? Bueno, una forma es medirlo entre intervención y futuro. Es decir, ¿qué tipo de intervención estás haciendo y qué resultado te está dando? En el primer caso, la intervención fue la naturaleza en su amplitud de instrumentos y nos dio cierto resultado. En nuestro caso, utilizamos riego con ciertas características y nos dio un pino. Aquí hay una forma donde podemos medir algo muy sencillo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si empezamos a ver que las situaciones o los diagnósticos en realidad no son no solamente no completos, sino además hay ciertos problemas? Por ejemplo, en el pasado, en la primera situación, habíamos dicho que partimos de un pasado idéntico, es decir, la plantita es idéntica para la naturaleza que la va a cambiar, va a ser su intervención, y para nosotros es la misma plantita, la misma situación inicial, y vamos a hacer una intervención. Sin embargo, en los procesos de organizaciones, no todo se soluciona y diciendo, perfecto, vamos a medir cómo lo resuelve toda la medición de impacto a través de la intervención. ¿Por qué? Porque partimos de momentos diferentes. Puede ser el caso que en la primera intervención, la de la naturaleza, la plantita estaba mucho más deshecha y resulta que además no solamente nos dio el roble que creíamos que nos iba a dar, nos dio un pino, pero de una línea base diferente. Y nosotros comenzamos de una línea base totalmente diferente y tenemos los resultados que esperamos. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Medimos también esto? Y si medimos también en qué momento partiste, si medimos en dónde, cómo se sitúa aquel contexto antes de nuestra intervención, entonces hablamos de una medición, es simplemente una medición B, medición de línea base. Y hasta aquí podemos decir que tenemos todo el recorrido de mediciones para hacer nuestra metodología. Pero hay una tercera que olvidamos. Y claro, las organizaciones muchas veces pensamos que somos tan necesarias que olvidamos que quizá si no estuviéramos, otras cosas podrían pasar y ni siquiera tienen que ser hacia mal.
pueden ser otras cosas positivas. Y aquí es donde entra un análisis llamado contrafáctico o contrafactual. Si yo no estuviera, ¿qué pasaría? Si yo no estuviera con la plantita, ¿va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Se va a deteriorar? Si yo no lo hubiera hecho, ¿qué es lo que pasaría con ella? Y tenemos que asumir que muchas veces, pensamos que pues pasarían cosas muy negativas. En realidad no necesariamente tiene que suceder. Estos tres momentos de medición en realidad componen lo que llamamos la metodología de medición de impacto. El momento B, es decir, dime cómo partes, dime cómo está la situación en el momento inicial, a eso le estamos llamando línea base. Olvídense lo de medición B, medición A, medición C. Simplemente es cuando quieran revisar o regresar a la presentación, pueden identificar a qué me refiero con medición B, medición A. Entonces, lo que tenemos ahora es, vamos a conocer cuál es la situación inicial. En el chat me comentan, hay que hacer un diagnóstico. Es cierto, hay que hacer en términos de medición de impacto se llama una línea base. ¿Cómo estamos? ¿De dónde partimos? A partir de esa línea base hacemos una intervención y ¿esto qué significa? Nos lleva a un impacto. Oye, pero también hay que medir que si no hiciéramos la intervención, ¿qué sucedería? Y ahí es donde entra el análisis contrafáctico. Todo esto compone una metodología de medición, le llamamos 1.0 porque es, digamos, la sencillita, pero involucra una metodología completa. Tienes una línea base, la línea base te va a medir qué es lo que estás generando y al mismo tiempo la línea base te debería decir qué es lo que sucedería de no haber estado tu intervención. Puede ser que no cambien las cosas, puede ser que cambien mucho. Y esta es una de las cosas que tenemos que demostrar con medición de impacto. Ahora, dentro de estos dos, dentro de línea base y la segunda parte que es el impacto y el análisis contrafáctico, lo que tenemos es todos los instrumentos de precisamente la metodología. Tenemos generación de indicadores, es decir, queremos conocer cómo está una situación, queremos conocer cómo está una comunidad rural, pues no podemos medir todo. O sea, por más que querramos hacer un diagnóstico, tenemos que decir, bueno, es un diagnóstico no solamente en temas de sanidad, sino un diagnóstico en condiciones por ejemplo, de acceso a agua potable en tal lugar. Bueno, pero no es todo el acceso a agua potable, es condiciones de acceso a agua potable basada en la recolección o en la distancia que tiene hacia fuentes y pozos. Fantástico. Entonces vamos poquito a poquito generando indicadores y ni siquiera hemos llegado a nuestra intervención o a nuestra medición. Solo estamos hablando de nuestra línea base. Queremos medir cómo estaba antes de nosotros. Entonces, tenemos indicadores tanto para la izquierda, es decir, para la línea base, como para la derecha, para saber cómo vamos a impactar. Al mismo tiempo, con esos indicadores tenemos que generar un levantamiento de la información. Perdón por el errorcito que dice ahí. Tenemos que saber qué vamos, no solamente cómo lo vamos a levantar, sino qué vamos a levantar, en qué forma y para qué vamos a levantar esa información. Y con esa información necesitamos generar proceso o procesamiento de los datos. Y aquí utilizamos en general estadística, paramétrica, etc. Ahora, ya tenemos los tres elementos para cualquier metodología. Hacemos nuestra intervención, generamos nuestro impacto y ahí donde tenemos que generar la comunicación. Todos estos elementos, absolutamente todos los que estamos tocando en la cátedra de medición de impacto. Por eso es importante precisamente que no solamente que asistan a todas las sesiones, pero además, si en algún momento tienen dudas, pueden revisar los videos, todos los videos quedan tanto en nuestra página como con la red de asociaciones, pero al mismo tiempo, si quedan más dudas, no se preocupen, pueden volver a asistir a la siguiente, no solamente a la siguiente módulo, al siguiente tema, sino pueden asistir a la siguiente sesión 1. Es decir, todo lo que veamos hoy se va a repetir el 4 de septiembre. Todo lo que se vea en la próxima sesión, que es diseño de indicadores el 19 de junio, se va a repetir el 18 de septiembre. Entonces, ahora sí, regresamos a teoría de cambio, regresamos a marco lógico. Si alguien me puede decir, si me escuchan, alguien me puede poner en el chat, se los pido de favor, si me dicen si se escucha bien
o prefieren que me ponga los audífonos, con mucho gusto hago el cambio. Ahora, ya teniendo la metodología, muy bien, perfecto. Se escucha perfecto, excelente. Entonces seguimos así. Vamos a regresar a la metodología de medición de impacto. Ahora, otra vez tenemos estos dos momentos. ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo está el pasado? ¿Cuál es tu línea base? Vamos, querríamos llegar hacia cierto impacto, ese es el futuro. ¿Y cómo vamos a llegar a él? A través de una intervención. Es un modelo de intervención. En este caso, precisamente es donde entra la teoría de cambio. La teoría de cambio y el marco lógico, perdón, los dos instrumentos nos ayudan para no solamente saber cómo vamos a intervenir, nos ayuda para saber, cómo incorporamos nuestra línea base en nuestra forma de trabajo, cómo vamos a trabajar y qué vamos a medir en ese trabajo. Eso es, en resumen, la teoría de cambio y el marco lógico. No es más. Son rutas de cambio que nos generan indicadores de dos formas diferentes. Lo vamos a ver poco a poco. ¿Cuál es la diferencia entre un marco lógico y una teoría de cambio? Aquí hay, como dicen, de varias cosas. Mucha gente piensa que con tener un marco lógico es suficiente. Mucha gente piensa que con tener una teoría de cambio es suficiente. Depende. Y depende de una razón muy sencilla. Para todas las organizaciones que vivimos o viven de convocatorias, pues muchas veces tener el marco lógico, la teoría de cambio, depende si la convocatoria te pide teoría de cambio o marco lógico. Si te pide teoría de cambio, pues ni modo, tienen que tener teoría de cambio. Si te pide marco lógico, ni modo, tienes que tener marco lógico. Ha habido un desfase en tanto cómo hemos adaptado en México cada uno de los instrumentos. Marco lógico llegó desde hace ya 15 años y precisamente un poquito más llega y se instaura o se instala como un instrumento que ayuda para eso, definir una ruta crítica, generar indicadores de componentes, de propósito, etc. A la misma fecha, marco lógico se genera en la Comisión Europea. Teoría de cambio, en cambio, lo genera la Agencia de Cooperación Americana y otras entidades. Lo generan ya, me parece que desde 2003, ya tiene mucho tiempo, pero curiosamente no se amplía tanto o no se amplía su forma de entenderse o no se amplía su forma, sus utilidades y por lo tanto es hasta ahora, me parece que tiene 3, 4 años realmente que está llegando a México y a muchos países en Latinoamérica, donde ya las convocatorias están pidiendo una teoría de cambio. Es muy raro que una convocatoria no pida un marco lógico. Es raro que una teoría de cambio se pida en una convocatoria. Sin embargo, poco a poco se está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el importante de tener? Yo les recomiendo los dos. Teniendo uno, va a ser muy fácil tener el otro. Y teniendo el otro, automáticamente van a tener el uno. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar de una cosa que es el famoso mito entre el impacto y qué significa y qué no significa impacto. Hay muchos mitos de impacto, hay muchas formas de comprender qué es impacto, pero en este caso, algo muy sencillo, vamos a entender que impacto es esto. Es el cambio en algo, en un agente, en una situación, resultante de algo, de una actividad, de un modelo de intervención. Y aquí quiero que quede muy claro que en ninguno de los dos casos, en ningún caso de impacto bajo este concepto, estamos hablando todavía de largo plazo, ni de corto plazo, ni de número de beneficiarios, ni de muchos o pocos beneficiarios. Es el cambio en un agente, en una situación resultante de una actividad. Ahora, ¿por qué es importante comprender el impacto en algo tan sencillo o más de esta forma? Porque si comprendemos que cada uno de los dos instrumentos, es decir, marco lógico y teoría de cambio, en realidad son marcos de trabajo. Y marcos de trabajo que integran diferentes lenguajes. ¿Qué significa tener diferentes lenguajes? Que en un caso, en el marco lógico, hacemos un análisis tempocausal. Es decir, hay un tema de temporalidad. Marco lógico habla necesariamente de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Teoría de cambio, no.
Teoría de cambio habla de un análisis causal, es decir, analiza las causalidades entre los diferentes momentos o regiones de nuestro modelo de intervención. Es a largo plazo, no importa, porque teoría de cambio no abarca la temporalidad que sí abarca el marco lógico. Por lo tanto, si ustedes me hablan o me dicen es que el impacto tiene que ser a largo plazo, sí, solo sí estamos hablando de marco lógico. Oye, ¿cómo saber el impacto en teoría de cambio? ¿Es el que es a largo plazo? No. Teoría de cambio es el último cambio, el cambio del que se derivan todas las actividades y al que llegan, ese es el impacto. Por eso a mí me gustan las definiciones muy sencillas. ¿Qué es impacto? Todo aquel cambio que se genera en algo o en alguien o en alguienes, por así decirlo en términos feos, gracias a una actividad. Es más o menos la definición que abarca casi todos, ¿no? Por ejemplo, el IMP, etc. Ahora, cuando hablamos de marco lógico y de cambio, es importante ver que en realidad se complementan. En realidad, sí, todo esto voy a hablar de ello. Tenemos bastante tiempo, así que respondiendo a una pregunta de cómo generamos una teoría de cambio, esto es apenas la introducción, hay todo un proceso, así que les pido un poquito de paciencia. El marco lógico habla de estos elementos: propósitos, fines, componentes, actividades, y habla de temporalidades, largo, mediano y corto. Teoría de cambio, en comparación, habla de 4 elementos prioritarios: impacto, efectos, resultados e insumos. Lo padre o lo cool o lo interesante de estos dos instrumentos es que más o menos en muchas cosas se parecen. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un propósito, un indicador de propósito en marco lógico, les puedo casi asegurar que va a ser su componente de impacto, es decir, su elemento impacto en su teoría de cambio. Todos los indicadores de fines de marco lógico se traducen en los efectos de teoría de cambio. Casi todos los indicadores de componentes se van a traducir en resultados y muchas de las actividades de marco lógico se van a traducir en insumos. Es decir, he visto algunos esquemas que pareciera que combinan ambas metodologías. Karina, te respondo de una forma buena y mala. La buena es que van de la mano, la mala es que hay un montón de confusión. Teoría de cambio, si yo leo en una teoría de cambio componentes o fines, lo que automáticamente entiendo es que tú me estás hablando de marco lógico. O lo mismo sucede cuando me hablas de teoría de cambio y me pones largo plazo y corto plazo. En realidad, largo plazo y corto plazo pertenecen al marco conceptual de marco lógico. Y aquí es donde vienen los mitos y los problemas cuando hablamos del concepto de impacto. Impacto, a alguien se le ocurrió, o a algunas personas, consultores, se les ocurrió decir que impacto necesariamente tiene que ser a largo plazo. No, impacto puede ser a largo plazo, sí y solo si hablamos de marco lógico. Pero si hablamos de teoría de cambio, el impacto puede ser mañana, puede ser pasado mañana. El impacto no involucra un largo plazo. Oye, pero es que el impacto tienes que verlo a nivel nacional. Tiene que ser a millones de beneficiarios. No, en teoría de cambio, en realidad el impacto puede ser a una sola persona. En realidad, en marco lógico también. Pero lo voy a dejar como en pausa, no voy a entrar en ese debate. Ahora, ¿se pueden combinar? Por supuesto que se pueden combinar. ¿Van a crear confusión? Van a crear confusión. Yo les recomiendo, no es que sean puristas, pero les recomiendo que tengan muy claro sus conceptos, sus lenguajes en sus dos instrumentos. Por un lado, me piden marco lógico, les doy marco lógico. Me piden teoría de cambio, les doy teoría de cambio. Y vamos a generar hoy por lo menos 4 metodologías diferentes para generar una teoría de cambio y 2 para generar un marco lógico. La idea, aquí viene otra cosa interesante de los dos instrumentos. Bueno, no puedo hacer este ejercicio aquí, pero la gran pregunta es esta. Seguramente alguien de ustedes hizo una planeación estratégica en octubre y seguramente alguien hizo una planeación estratégica en noviembre del año pasado. Y claro, para hacerla
utilizaron marco lógico. Y una planeación estratégica normalmente es anual o podría ser en 3 años o podría ser en 5 años. Es más, una planeación, como dice la palabra estratégica, involucra 10 años. Les hago la pregunta, la hicieron en octubre. ¿Y ahora qué pasó? Toda nuestra planeación pues, ya no sirve. Imagínense cuando nuestra planeación la hicimos basada en recursos de Indesol y de repente, pues ya saben qué cayó o qué pasó y ya no tenemos recursos de Indesol. ¿Cuál es el problema con marco lógico y teoría de cambio? Que de nuestro lado, de los consultores, lo vendemos como si fuera muy complicado, muy sofisticado y solamente se puede hacer uno cada 6 meses y lleva 3 meses de trabajo. A mí me querían vender una teoría de cambio, algo así, un absurdo, no sé, 300,000 pesos y se iban a tardar 3 semanas. Un marco lógico, quien de ustedes haya pagado un marco lógico sabe que es bastante caro. Y quien no lo haya pagado, de ustedes sabe que es una lata. Porque, híjoles, tengo que reunir a todo mi equipo, tenemos que hacer una lluvia de ideas y tenemos que hacer esto y una reunión acá y una revisión y hacemos un montón de cosas. Marco lógico y teoría de cambio, los dos nacieron como parte, o más bien su razón fundamental son para hacerse instrumentos rápidos, rápidos de toma de decisión para hacer rutas críticas rápidas. ¿Qué significa? Que no podrías hacer una teoría de cambio en un mes. ¿Por qué? Porque al siguiente mes puede cambiar todo. Entonces, precisamente es algo rápido, un esquema, unas cuantas frases que te digan, ok, todos hablamos un mismo lenguaje, sí, fantástico, vamos para adelante. Oye, cayó la pandemia, no pasa nada, hacemos otra teoría de cambio. Una teoría de cambio se puede hacer en 1 hora. No se necesitan 2, 3 semanas. No se necesita hacer una gran inversión. Ustedes lo pueden hacer con unos cuantos, se van a una reunión con mezcales, palomitas, y con eso empiezan a trabajar y en 20 minutos sacan la teoría de cambio. Marco lógico suena más sofisticado, suena, pero tampoco lo debería hacer. Debería ser muy rápido hacer un marco lógico. Un marco lógico, sin problema, lo deberían poder hacer cada 3 meses. En verdad. Oye, pero es que el propósito no cambia cada 3 meses, estoy de acuerdo, pero la realidad sí cambia. Y si la realidad cambia, tendríamos que cambiar también nuestros programas y tendríamos que cambiar ciertas actividades. Es decir, tienen que ser ágiles. Por eso, todo lo que vamos a trabajar hoy son actividades ágiles, de hacer teoría de cambio y marco lógico. Es importante hacer teoría de cambio y comprender por qué es importante, porque muchas veces ustedes me pueden decir, mira, ok, está padre planearlo, pero yo me quiero, como dicen, salir al mercado porque me hace falta la procuración de recursos y tengo ya que lanzar una mermelada deliciosa artesanal 100% natural porque las mujeres con las que trabajo en la comunidad tienen necesidades, entonces tengo que salir al mercado. Fantástico. Entonces yo escojo yo digo, bueno, voy a salir al mercado, este es un programa para recaudación de fondeo o de recursos, voy a salir al mercado y claro, no quiero gastar en temas de colocación del producto, entonces lo voy a lanzar en Mercado Libre. Oye, ¿a qué precio salimos? Ponle 44 pesos porque medio se parece a la mermelada Smokers de 36 y a la mermelada Smokers de Chabacano de 42 pesos que está en oferta de un 20%. Buenísimo. Ya, no tuve que hacer una teoría de cambio, no tuve que hacer un marco lógico, lancé mi producto. Ahora, cuando no hacemos ese análisis, lo que sucede es esto. No sabríamos, no habríamos hecho un análisis para entender que cuando sales al mercado, el 30% se te va en utilidades, se te debe ir a utilidades, el 30% se te debe ir en costos de adquisición de cliente y un 40% aproximado es tu costo de producción. Entonces, si no sabías eso en tu diagnóstico inicial, no sabrías que en tu teoría de cambio vendo mermeladas para generar recursos, en realidad hay una cosa engañosa. ¿Por qué? Porque la mermelada Smokers va a costar un 30% de esos 52 pesos en su precio, es decir, va a costar 15 pesos. La mermelada 2 Smokers va a costar alrededor de 12 pesos su producción. Pero como tú no hiciste una planeación o una teoría de cambio y comprendiste la riqueza de lo que es salir al mercado,
Entonces tú dijiste, bueno, mi mermelada va a ser más cara porque le estoy haciendo pago justo a las mujeres, pero además es artesanal y además tengo merma, por lo tanto, mi costo de producción pues no va a ser comparado a los de otros, va a ser de un 80-70% del precio. ¿Qué sucede cuando no hacemos esta planeación y no comprendemos todo lo que tiene que ver con una acción tan sencilla como salir a vender mermeladas para recaudar recursos? ¿Qué hacemos? Que entre más mermeladas vendamos, menos utilidades vamos a tener. Y vamos a forzar o vamos a estresar el proyecto, y el cual nosotros pensamos que, no, que nos están comprando y se nos está yendo el dinero por otro lado, pero en realidad fue desde un inicio una mala idea generar mermeladas o era una mala idea salir a 44 pesos. Esto lo vemos todos los días, como les dije. Imagínense que yo hice mi modelo de intervención y todo lo que yo necesitaba para llegar a 5,000 beneficiarios tenía que venir de un recurso de Indesol. Pues, ¿qué creen? Ya no hay lana de Indesol. O yo quiero hacer un bazar tropical. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero me han dicho que es buena idea y mira, hay gente que quiere colaborar. Oye, pero ¿para qué lo quieres hacer? Pues para generar recursos. Oye, pero quizá también podrías utilizarlo para hacer actividades sociales de inclusión con, no sé, con gente de la tercera edad. Sí, sí, también súmale eso. Oye, y también podrías hacer un tema de como vinculación con la comunidad. Oye, sí, sí, también súmale eso. Y normalmente nuestros programas funcionan así. Funcionan de arranques, donde tenemos ciertas ideas y estas ideas a veces no están sustentadas. Lo mismo sucede con las rifas, o lo mismo sucede cuando, por ejemplo, un emprendedor dice, ya sé qué voy a hacer, la solución, voy a hacer una playera así muy cool para vender árboles, para vender camisetas, perdón, para apoyar el sembrar árboles. Y el logo va a estar muy padre. Y yo le pregunto, ¿y para qué lo haces? Oh, porque está muy padre vender camisetas, todos la van a querer. ¿Y ya hiciste tu estudio de mercado? No, no, pero es que ya le pregunté a 5 amigos y ellos me dijeron que sí. Oye, ¿y ya determinaste precios? Bueno, pues es que el costo es tanto. Y son respuestas en que nos vamos viendo que nuestro modelo de intervención en realidad está sujeto por alfileres, está sujeto por cosas que creemos, cosas que pensamos, cosas que nos dijeron, cosas que vimos en memes de Facebook. Pero cuando alguien nos pregunta, dame tu modelo de intervención y dime de dónde está sacando la información que sustenta que si vas que la, no sé, que la fisioterapia en tal población va a generar un proceso de empoderamiento.